que invita a meditar entre tus piernas. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Te necesito aún para diluir la ilusión del tiempo. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Como el cristal, ni bien ni mal, lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Lo nuestro es inmortal. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. ¿Cómo están, gente? Pepitos y pepitas, ¿cómo andan? Espero que bien. Comenzando un día martes, ¿no? Lindo, ¿no? Ahí estamos. Casi terminando una operación, ¿no? Ahí la estaba cerrando. Me queda un pedazo todavía. Vieron que, bueno, los que ya están hace un par de añitos saben que yo tempranito opero, ¿sí? Después hago el vivo con ustedes. Por eso muchas veces comienzo un poquitito más tarde o más temprano. En este caso también estamos comenzando más temprano porque cambió el horario de lo que es, ¿no? El horario de verano de New York, ¿no? A lo que voy, los mercados comienzan los segundos domingos, ¿sí? De marzo. Se ajusta una horita, en este caso para mi país GMT-3, una hora menos, así que en vez de las 10, la sesión de Nueva York comienza a las 9, ¿sí? Para después cambiarlo de vuelta al horario pasadas el primer mes, la primera semana de noviembre, el primer domingo, se vuelve a ajustar de vuelta, ¿sí? Ahora tenemos tiempo, así que bueno, en este momento, ¿qué es lo que estamos viendo? Que son las 8:49 en mi país, con de fondo viendo Bitcoin. Vamos a ver, como siempre, un poquito las cripto, después pasamos al índice, después pasamos al oro y vamos viendo un poquito lo que es lo que hacemos siempre todas las mañanas, que es Forex, para ver si podemos encontrar alguna operación para meternos o no meternos. Hacemos backtesting, hacemos test, probamos sobre todo test con manzanilla, así, para el dolor de cabeza. No, esa es la idea, ¿no? Pasar un buen momento con música. Hacemos algunos sorteos de algunos indicadores o bots que voy creando, y a la vez suelo utilizar los bots en vivo también que creo, aparte de hacer lo que más me gusta, de operar manual, ¿no? Por ahí encima de todo es la forma manual y después están la forma semi y la forma automática. Pero bueno, por ahora, gente, vamos a ver. Me está picando la nariz, a ver si me rasca un poquito. Ahí está. 72.335 Bitcoin, ¿sí? Fíjense, no hay mucho movimiento todavía. Igualmente vemos que los países más regulados, los países más fuertes, los que más ballenas encuentra, uno cuando va caminando se choca con una ballena. Ahí están, ¿sí? Estados Unidos, Europa, China, Japón. Y bueno, y cada tanto algún Shiba y algún Doji decía, ¿no? Y algún Doji, alguno de los perritos, hay un meme tirado para Sudamérica. Así que bueno, por ahora, gente, 72.335, tranquilos. Fíjense, si vamos a unos meses anteriores, es tremendo, gente, tremendo lo que fue subiendo Bitcoin. Fíjate, hace un par de meses hizo prácticamente el 100%. Estábamos en 30, ¿no? 35, fíjate que estamos en 72, ¿no? 30 más 30, 60, ¿no?
Impresionante, ¿no? Un 100% en un par de meses de algo que sabemos que con el tiempo va a valer muchísimo más, ¿sí? Esto es oro, gente, ¿sí? A la vez es como el oro, el de verdad, ¿no? Este es el digital, ¿no? Pero ¿qué pasa? Los dos son deflacionarios, a lo que voy. Hay cierta cantidad y no hay más, ¿sí? Así que, muchachos, si querés agarrarte una tajadita, ahí tenés tiempo todavía. O esperá, sabemos que va a caer, ¿sí? 72.335, no sabemos cuándo, pero tiene que pegar un retroceso. Se viene el halving, ¿sí? También. Y después, bueno, obviamente va a ir subiendo con sus retrocesos, o espero que sean armónicos. Bien, vamos, mientras escuchamos música de fondo, a ver las top 100 en general. Estamos viendo, bueno, miren acá, a ver si se ajusta un poquito. No, está bien, bueno, es saludable que estén en rojo. Venían en verde a full muchas. Ojalá que algunas que venían retrasadas se ajusten. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando sube Bitcoin, lo único que se compra es Bitcoin. Y alguna que otro meme, como Bonk, ¿sí? Como Pepe, como Floki, que subieron, miren, fíjense, le tocó Floki, te morís. Mirá lo que es esto, mirá. Sí, cayó un 3% hoy, pero mirá lo que es en el mes. 767%. ¿Quién te paga casi 1000% de lo que invertís, ¿no? Una manada de profit de eso, ¿no? Pero bueno, ahí estamos. Obviamente en la semana casi un 100% y tiene que retroceder, ¿no? Y así, por ejemplo, bueno, a ver, Bonk acá, por ejemplo, mira, tenés en el año un 4879%. Una animalada. Obviamente, mira, Pepe acá también tenemos 718, una animalada, gente, lo que son las criptos, sobre todo los memes y las más volátiles, donde hay ¿no? Un volumen no tan grande como en el resto, pero se empieza a sumar, y a la vez cuando tienen varios ceros después de la coma es tremendo, porque se van acercando y bueno, ¿no? a la coma, y vos vas viendo cómo el porcentaje aumenta, ¿no? Tenemos una tormenta acá, si se corta la luz, gente, bueno, estamos en vivo, tremenda tormenta. Recién no sé si trueno fue. 8.4 la caidita de lo que es en el día Pepe, ¿sí? El del planeta Pepe, bien. Así que bueno, después el resto están ahí. Las top 20 van subiendo de forma escalonada. Hay algunas de las top 50 como Mina, por ejemplo, que ahora está en 70 el puesto de las top 100, que son buenos proyectos. Le cuesta subir un poco, pero son proyectos que con el tiempo vienen aguantando y seguramente se van a ir ajustando, ¿no? Así que bueno, ahí vamos con distintas tipos de proyectos que la idea de este tipo de proyectos es ganar profit ¿no? Ya sea por spot o por futuros, y eso poner un poco en las operaciones que haces, ¿no? De Forex, por ejemplo, ¿no? Así que bueno, gente, vamos a ver un poquito lo que es Bitcoin. Obviamente vamos a estar en ¿no? En los ATH máximos históricos, no lo creo, porque va a romper un alto, ¿no? Ya rompió, pero le queda todavía ¿cuánto? ¿Cuánto le queda? Nada. El loco hablaba, pero ¿cómo? Si ya rompió. No, está como el oro, está full. Miren, fíjense en lo que les digo, un chiste, ¿no? Ahí, ¿no? Rompió todo. Fíjate si vamos a las velitas. Claro, luego dice, che, que le falta romper más altos. No, ya está, ¿no? Obviamente que si nos vamos a las velas, miren, a ver ahí. Está muy cerquita, en velas mensuales, miren, ¿ven? ¿Ven que no hay más historia que esto? Este altito ya lo despegó. Le quedaría un pullback, pero también puede ser, si pones un Fibonacci acá, obviamente que todavía no formó el fractal, ¿no? Vamos a poner nada más. Si llegase al 38.2 o al 50, se nos come toda esta caída, ¿sí? Obviamente le queda por subir, ¿no? Pero en cualquier momento, cuando muchos piensen que puede apoyar en el pullback, puede ser que se quede acá consolidado. Estamos en vela mensuales, ¿no? Pero puede caer también, ¿no? Puede llegar a los 40, a los 50. Ojalá que no toque nunca esa zona y no nos haga sufrir de vuelta, por favor. Pero bueno, estamos en velas mensuales y fíjense que ya rompe un máximos históricos ya de octubre o noviembre de 2021, ¿no? Estamos por encima, velas mensuales son estas, ¿sí? Pero para que vean un poquito la historia, ven que son nuevas, no tienen mucha vida, por eso les digo, muchachos, ¿sí? Esto con el tiempo, capaz que lo vemos acá en los 100, mirá que le falta poquito para llegar, Fíjense en estas dos velas, si ponemos el tamaño, mira, vamos a poner estas dos velas más acá, ¿no? Estas dos velas mensuales, que en un par de meses haga esto, mirá. A ver. Ahí, ¿no? Una cosa ahí, mirá, fíjate, ya estamos en los 106, con dos velitas, ¿sí? Así que, muchachos, ¿sí? Atento, no te quedes ahí, obviamente,
si cae tenés para hacer ¿no? un poquito de promedios. Pero bueno, vamos a sacar una locura velas mensuales, pero para que vean era un chiste que les hacía, no falta romper más nada, solamente las noticias fundamentales, lo que vaya aconteciendo y obviamente esperar que retroceda, no todo sube ni todo baja para siempre, a no ser que ya no haya más, ¿no? Que no exista, que desaparezca y bueno, la veremos por el piso, pero sabemos que no, gente, esto quedó. ¿Para qué? Para el futuro de nuestros niños. Así que, ¿quién te dice, no? Que con el tiempo vamos a encontrar otras, dentro de las top 20, otras nuevas y de algunas que van a ir desapareciendo, ¿no? Bien, escucha qué lindo. Vamos a ver velas diarias. Acá estamos. Bien. Sensación, ¿cuál es la sensación? Bueno, la vela de ayer fue interesante, fíjense, superó mucho el tamaño del resto de las velas diarias. Hay una o dos que son parecidas, pero fíjense qué linda vela. Esta tiene que tener su retroceso, ahí lo tuvo, es el doji, este signo más en rojo que estamos viendo. Vamos a meternos dentro, mirá. Ahí ven, esa es la velita de hoy. ¿Puede venir hacia abajo? Sí. ¿Puede ir hacia arriba? También. ¿Hay noticias fundamentales? Sí, hay que estar atentos. Ahora, en minutitos. Todavía no comenzó la sesión de Nueva York. Estamos dentro de la sesión de Londres y quedan 3 minutos para la sesión de Nueva York. Así que vamos a estar esperando. Sabemos que hay noticias del IPC, que si nos vamos al calendario, acá un segundito, acá tenemos, miren, el IPC subyacente anual y mensual, que era lo que veíamos ayer. Esto es lo que va a pasar hoy 9:30 de mi país, ahora en 30 minutos. Así que bueno, lo vamos a estar viendo y bueno, veremos qué pasa, ¿sí? Me tomo un mate. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos. Vamos a ver las velitas que están dentro. Me gusta ir desarmando, ¿no? Todo lo que es las fractalidades, lo macro, lo micro, eso es lo que más me interesa muchas veces para ver estructuras que están dentro, porque vos acá, yo ya les he explicado en algunos videos, para el que sabe, para el que no sabe, pero está bueno, no quiere decir que sea el santo grial, esto no sabemos cuál es el santo grial, pero acá vos podés tener una pequeña idea, ya hay 2 toques, entonces, ven acá, velas diarias, hay 2 toques, ahí ven, lo podés dejar así. Después, acá tenés un solo toque, no acompaña con nada que esté a la izquierda porque ya rompió los altos, no hay nada en el pasado. Sí podemos tener este descanso que ya puede ser un futuro toque, ¿no? Para un futuro soporte puede llegar a ser. Vamos a ver, también tenemos 2 toques interesantes acá abajo, ¿no? Donde el precio, ahí les puse una punteadita gris, donde el precio obviamente son velas diarias, ¿no? Ahora vamos a ir dentro y vamos a ver sobre todo la apertura también, ¿no? La apertura y el cierre de la vela de ayer. Ven ahí que les pongo los grises y el colorcito verde ahí, lima limón. Vamos a ver dentro de las velitas, vamos a ir a velas horarias, después nos vamos al índice, ¿sí? Al oro. El oro no para de subir, amaga, todos que están esperando que caiga. Y los muchachos van a caer, pero antes van a sangrar unos cuantos, ¿no? Es así, va a seguir subiendo y va a seguir cayendo hasta que en algún momento obviamente tienen que corregir la subida impresionante, está como Bitcoin, ¿no? Acá estamos, miren lo que es esto, muchachos, ¿sí? Un ramerío, enrangado de velas japonesas. Ahí estamos, una consolidación de un par de velas horarias. Fíjense, ahí está haciendo, ¿no? Una pequeña estructura ya desde el lunes. Estamos ahí desde las 7 de la mañana formando una consolidación. Vieron que, fíjense, solo bastó con 2 velitas para romper el alto anterior, lo que le llaman los amigos que les gusta operar con ese tipo de estructuras, y rompe, y por encima obviamente encontramos ¿no? Nada misma, acá un vacío, ¿sí? Existencial, ahí está, porque existimos acá y bueno, empieza a apoyar un caparazón por noticias. Esto lo voy a ajustar un poquito ahí y ahí estamos formando las primeras estructuras después de romper los máximos históricos, y hay que ver si esto viene a visitar esta zona que está acá abajo, o si se queda consolidado, pero sabemos que estamos dentro de una compresión, y si nosotros vamos a hacer scalping o un intradía cortito, acá podemos empezar a ajustar lo que son los bajos,
ahí, ¿no? Podemos poner estos dos toques y una pequeña aceleración, por más que no haya una tendencia, pero ya vamos viendo, ¿sí? El precio está tratando de ir para arriba, ¿ven? Pero si rompe este ángulo que hizo, es muy interesante que venga a ser un tercer piso acá abajo, ¿sí? Por ahora estamos ahí, consolidados, inclusive lo que son los osciladores están en el nivel, prácticamente en el nivel 50, no está ni sobrecomprado ni sobrevendido, ¿sí? Así que tranqui, por ahora comienza la sesión de Nueva York, ya estamos dentro, un minuto, y bueno, esperaremos a ver qué acontece con las fundamentales, ¿sí? Voy a tomar un mate mientras, gente. Siéntense en la silla y disfruten un poco de buena música. Si quieren algún tema, me lo piden. Y acá estamos, ¿sí? Recuerden también que estoy solito, gente. No hago publicidad, nadie me apoya. ¿No? Obviamente no tengo ninguna marca ni nada que me acompañe, ¿no? Y bueno, acá estoy en busca de alguna interesante. Si alguna me ve y le gusta, estamos todos los días acá para dar una mano, ¿no? Enseñando, operando en vivo, haciendo backtesting, y bueno, y la cosa es hacer todo con buena onda, gratis, y que la pase bien la gente, ¿sí? Y transparente, ¿no? Como el Prezi. Bien, vamos a ver un poquito lo que es las velitas diarias, pero nos vamos a ir a lo que tiene que ver con el índice, con el oro. Podemos ver el Nasdaq, podemos ver un poco lo que es el DAX, el alemán, ¿sí? Que antes era 30 y ahora es 40, se agregaron 10 empresitas ya hace un par de años, ¿no? Entre ellas se encuentran las zapatillas, ¿se acuerdan? Las Puma, yo pensé que eran Argentina, ¿no? Igual que las Adidas, y los hermanos, eran hermanos esas dos empresitas, y se pelearon, ¿saben? Adolf era uno de ellos, ¿sí? Podemos estar hablando un rato, pero no los quiero aburrir, pero está bueno. Y se pelearon, uno formó Puma y el otro se quedó con Adidas, ¿sí? ¿Te parece? Y dentro de eso se encuentra el paquete de las top 40, de las 40, perdón, empresitas alemanas, ¿sí? Bien, vamos a ver un poquito, a ver acá si, ¿qué me pasó? Me desapareció, ahí está. Me voy a ver las diarias de vuelta. Vieron cómo está esto, ¿no? Comprimido, con una aceleración, esta gráfica donde con dos toques marcamos una línea directriz, que sería hasta acá, y después obviamente marcamos una pequeña aceleración que la utilizamos para ver cuando el precio rompa esa aceleración o intente romper por encima o por debajo. Recuerden, gente, 30 minutos quedan para la fundamental del IPC de Estados Unidos. Y bueno, un par de noticias ahí, atentos. El que está operando, afloje un poquito, ajuste los stop. Y bueno, y si no estás operando, podés esperar o podés hacer alguna técnica que tengas, ¿no? Cada uno con lo suyo. Escucha. Este fin de verano, en plena noche, El hijo tenaz. el hijo tenaz, A la lista roja me voy al índice. el muy verdugo cenadito. Bien, ahí estamos, mirá vos, lo que les dijimos, no sé si ayer o... Sí, ayer me parece, ¿no? Que está haciendo un fractal acá. Observen, ¿no? El doji que frena, vamos a meternos dentro para ver la vela diaria, ¿eh? Ahí está, miren. Obviamente no acompaña la velita que siguió ayer y la que está hoy, ¿no? Pero si vemos el viernes el doji interesante que frena, un volumen que frena el precio. Lo bueno que tiene que estamos casi sobrevendidos. Y bueno, puede haber algún indicio de que el precio puede llegar a ser hoy, o veremos después de las fundamentales, ¿no? Obviamente, pues las fundamentales no respetan nada. Si hiciese una subidita, estaría bueno para los próximos días buscar compras, ¿sí? Ahora, si sigue así, puede pasar de que rompa esta zona que marqué acá verde, ¿no? Que sería un soporte, y obviamente siga lo que viene, ¿no? En caída, porque esto es un retroceso, ¿ven? Y esto es la continuación de esta caidita que está acá. Igualmente, si ajustamos, van a ver que es una consolidación grande, ¿ven? Ahí, ¿la ven? Este rectángulo que les había marcado, ¿sí?
Pero bueno, nosotros nos interesa solamente esta zona, esta que les marco acá, donde ya nos alcanza para ver qué podemos hacer en el intradía o sobre todo en el scalping. Pero en el scalping vamos a ir dentro de la vela horaria, ¿sí? No está mal ver la vela diaria tampoco. Sabemos que en la diaria estamos sobrevendidos y puede pegar una subidita, pero también sabemos que tenemos fundamentales en 30 minutos, ¿sí? Voy a marcar acá una zona que me interesa. La voy a marcar hasta ahí. Bien, esto lo saco. Está. Y me voy a ir dentro en velas de 1 hora. Bien, ahí estamos, gente, ¿sí? Próximo, puede ser próxima zona esta que está acá, para después, ¿no? Obviamente venir, ¿no? A buscar lo que se llama soporte para algunos, y otros se llama demanda, como quieran llamarles, y otros se llama zonas de interés, y como quieran llamarles, ¿sí? Pero bueno, por ahora acá arriba sería lo que es una resistencia, que el precio puede venir después venir a buscar esta zona. Obviamente en velas horarias esto puede estar un par de días, no lo sabemos, pero bueno, lo primero que va a romper van a ser estos piquitos en el caso de que dispare, y obviamente vamos a ver después del pasado de los 24 minutos que dan para una fundamental, un par de fundamentales. Así que bueno, vamos a ver velas de 15 minutitos. También fíjense en lo que es, vamos a sacar estas zonas. Escuchá, mientras llenate de energía con lo que es esto de fondo, es tremendo. Si no te gusta la música, mamita. Ahí estamos, ¿sí? Ahí vamos marcando algunas zonitas. El precio viene apoyando mucho tiempo, hace, ¿no? Varias velas de 15 minutos. Un rango, un chorizo hizo acá, como lo hizo acá abajo y después subió, ¿ven? Esta sería una pequeña copia de esta, ¿no? Donde el precio después reventó hacia arriba. Bueno, vamos a ver, acá reventó en una escala más chica de la que hizo acá en el pasado. Pero vamos a ver ahora, vamos a esperar un momentito a ver qué hace el precio, ¿sí? Yo les recomiendo que no operen, y si están operando, tengan cuidado que se acerca, ven acá la banderita, una fundamental, ¿sí? Tampoco va a mover mucho, pero vos no sabés, capaz que a vos sirve para que vos te saque, ¿no? Si ganás está buenísimo, pero lo importante es que vayas a no perder, ¿no? Siempre como objetivo eso en la cabeza, ¿no? No vayas a buscar siempre ganar, vos tratá de no perder, ¿sí? Y si no perdés, podés llegar a ganar, pero la idea es ir a no perder, ¿sí? Bien, ayer, gente, terminamos en positivo, interesante estuvo. ¿Vieron lo que pasó a los 10 minutos? 5 minutos después de que cerramos. Yo porque me tenía que ir y le puse el stop, si no sigo operando, ¿no? Pero si hubiera seguido operando, pero fue impresionante la caída, tremenda, gente. Hubiéramos hecho un gran profit ahí, ¿sí? Con la libra yen, digo, pero terminamos igual en positivos, Pasaron 3 velas que nos quedábamos y hubiéramos visto una caída hermosa, profunda, donde hubiéramos hecho un buen profit con la libra yen. Con cariño enorme. Una bendición. Bien. Como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias. Nos vemos seguramente en algún momento. Cariño. Qué lindo, Qué lindo el indio. Ya no los vamos a ver más así como antes, que uno va pasando el tiempo, ¿no? A no ser que estés en el planeta Pepe, ¿no? Que tenemos por lo menos 300 años como mínimo. Recuerden que los que están con Pepe Mila, con Milaga, ¿no? Cada mes que pasa son 10 años cumplidos del Pepe, Así que el que está acá va sumando, ¿sí? Arrancás con 200 añitos, ¿no? En el planeta Pepe nacés con 200 años y después te vas sumando de a 10. Así, bueno, hay algunos que tienen 300, otros 250, otros 400, hay que ver, ¿no? Y algunos un poco más y un poco menos, ¿no? Hay Pepes más viejos y Pepes más jovencitos. Hay unos cuantos, ¿se acuerdan cuál era? Pepe el guitarrista, ¿dónde andará, no? Bien. Vamos a ver, recuerden que somos tipo los pitufitos, Nos agregamos el Pepe, yo soy Pepe Mila. Y me iba a poner Pepe el tímido primero, pero dije no, tan tímido, no. Pepe Mila, me quedé. Pepe Tontín. Escucha. Bien, vamos a ver, acá estamos en la compresión de lo que es el índice, estamos viendo que quedan unos minutitos para comenzar la fundamental, 9:30 el IPC, y vamos a pasar al oro para que vean un poco los movimientos, nos vamos a ir a ver las diarias.
Beso. A ver si marco ahí. Preso. Mira, fíjense en esta subida. Obviamente estaría bueno un retroceso, ¿no? Con un FIBO. Pero los muchachos no son, ¿no? Son bastante inteligentes y manejan la papa los muchachos, ¿no? A ver acá. Si vos marcás este alto desde acá hasta acá, ¿sí? No estaría mal que si ya formó el fractal, porque hay un par de velas rojitas, venga, aunque sea el 23. Obviamente que puede quedarse consolidado y sigue subiendo, ya no tiene más tope esto, ¿eh? A lo que voy, rompió todos los altos que vos puedas imaginarte en el pasado y ahí estamos, 21.93 muchachos. ¿Se imaginás si te dormís, dejás una 20 y te despertás cuando esté por acá? Tremendo sería, ¿no? Pero bueno, no te duermas, estate atento, Pepe, estate atento. A ver si hay algún pepito. Rojo vivo. Recuerden que no hago publicidad, gente, ¿sí? Me cansé de hacer publicidad porque muchas veces uno hace un pequeño esfuerzo, pero YouTube, el algoritmo, no nos da pelotas a nosotros, ¿no? Y bueno, ya está, ¿sí? El que se entera, estamos acá en vivo todos los días, lo hago porque me gusta y pasamos un buen rato. Y si lo quieren compartir, es un mimo que me hacen a mí, ¿sí? Nada más, eso, sí, compartirlo con amigos y que se sumen, ¿sí? Bien, a ver, vamos a tirar buena música hoy, hasta que se corte internet, ¿sí? Tengo una tormenta acá en mi ciudad, gente. A ver, vamos a ver que no encuentro. Ahí. Le tiro al pichón. Hola. ¿Cómo le va, Cristian? Espero que bien, buen día, ¿cómo estás? Está imparable, ¿viste lo que es? Es tremendo, sí. Tremendo. Así que bueno, ahí estamos. Gracias por saludar, muchas gracias, Cristian. Bien, vamos a ver si puedo encontrar acá un segundito. No salen los mensajes. Ahí salió Cristian, bien. A ver si puedo. Si lo puedo compartir, un segundo. ¿Toman mate ustedes, Cristian? ¿Tomás mate vos? ¿Tomás café? ¿A qué te dedicas? Soy trader profesional, estoy en... Oh, tremendo, ¿no? Qué bueno, sumate acá a charlar un rato. A ver, ¿dónde puedo encontrar, gente querida, los mensajes? Acá se me escaparon acá, a ver. Así lo pueden leer, ¿no? Queda grabadito. Escucha, qué lindo. Ahí, a ver si sale ahí. Bien. Ahí está, A ver si... Ahí está. Sí, qué lindo. Ahí salió algo, ahí sale, cómodamente sale, Así que bueno, ahí te saludo. Un mimo que te doy, ¿no? Como para que salga. Capaz que no te gusta. Ahí te comparto. Bien, saludos para vos también. Hola, ¿cómo le va, señor? Espero que estés bien, le cuento que tengo varios bots hechos por mí y quería... pedirle si me puede ayudar a optimizarlos. Ah, mira vos que estás haciendo bot. Buenísimo, loco. Buenísimo, metele. Sí, no es complejo optimizarlos, tenés que perder tiempo nada más. Eso es. Mucho tiempo. Te lo digo por experiencia. Por eso no los termino. Por ejemplo, el que tengo puesto en este momento, ¿no? Uno muy sencillo, no lo pongo porque me guste, ¿no? Decir, mira, acá tengo... No, lo pongo para ir probando y es la forma de probarlo en vivo, ¿no? Estando y viéndolo. Si no, directamente no lo pongo, siempre opero de forma manual. Pero te digo que es tedioso, muy tedioso. Los que he probado nunca me termina de cerrar los números y no los termino sí de backtestear, de hacer backtesting, de optimizarlos, pero no al 100%. Entonces quedan ahí medio rengos. Igual los utilizo porque como opero de forma manual, cuando se complica la operación, me meto yo, ¿no? Y le doy una manito o lo estropeo un poquito más. Pero la idea es esa, ¿no? Tratar de optimizarlos, pero te lleva tiempo, ¿no? Y la idea es hacer ese tiempo, lo dedico para otra cosa. Como me va bien de forma manual, lo hago de hobby nada más. No soy programador ni nada. Pero bueno.
te digo que te va a llevar tu tiempito, a no ser que lo optimices como yo hacía en su momento, ¿no? Rapidito, ahí está, con un Excel, que pasás algunas plantillitas, algunas extensiones, ¿no? De lo que son los sets que vas armando del bot, y ahí vas viendo, ¿no? Obviamente, qué es lo que más preferís, si el drawdown, si el profit, no sé, distintas opciones que tiene, ¿no? Para ir viendo. A la vez, cuando te metes, no tenés que sobrecargarlo para optimizarlo mucho más, porque termina siendo una mentira que lee el pasado nada más, y después cuando hay algo nuevo te da, ¿no? Te da contra la pared, porque no es lo mismo resultado. Así que hay que tener cuidado. Mientras más simple, mejor el bot. Bien, a ver. Qué lindo, qué linda canción, muy bonita. Bien, vamos a ver el oro, gente. Ahí está, era para ver si andaban los mensajitos. En el oro estamos dentro. ¿Dónde? Estamos dentro de una sobrecompra. Voy a marcar acá, igualmente mañana lo borro, pero puedo marcar esta zonita y esta como primeros toques. En el caso de que se devuelva, ojalá se devuelva para los que están, ¿no? Ahí con alguna orden abierta esperando que caiga, ¿no? Tentador, ¿no? Esa mechita coincide con eso, así que atentos ahí, Es la zona de los 21.47 más o menos por ahí, ¿sí? 21.48 por ahí. Vela interesante para que vieron lo que es, ¿no? El oro. O sube de forma agresiva, o baja con un ascensor que se le corta la cuerda, y en tipo deep, profundo, ¿no? Un Fórmula 1 tremendo, ¿no? Ahí despegando hacia el subsuelo y va rompiendo todo. Es una fundamental el oro cuando cae, ¿no? Obviamente sabemos que son monedas de refugio, y ¿no? Que más que el oro, ¿no? Que es el oro es lo que pasa en el planeta, gente, ¿sí? Vamos a ver las velitas horarias, ¿sí? Vamos a ver esta zona, vamos a ver bien, miren, ahí. Este dibujito, ¿sí? Si podemos llegar a ver esto, estaría bueno también para que vean que fueron velas que subieron. Lo voy a marcar esta mechita ahí. Ahí le voy a marcar porque es la única zona que toca en este momento. Y vamos a ver velas de 1 hora. Estamos. A ver si puedo ver esa velita. Bueno, ahí está, miren cómo llegó acá. Esa es la que quería mostrarles. Si nos pudiéramos meter en velas de 15, verían velitas con cuerpo que subieron de forma brusca. Hizo un Pepe rechazo ahí, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver. Acá no. Ahí. Uy, qué lindo esto. Estamos a 13 minutos de la Fundamentalation, Bien. Bien, ahí estamos, ¿De dónde son? El que se vaya sumando, gente, Ahí hay alguno nuevo que se sumó. Si se suman, avisen, De dónde son, de qué ciudad, qué hacen. Y bueno, eso, ¿sí? Uno va conociendo en el camino gente y después está bueno para hacer un asadito, ¿no? Eso está bárbaro, ¿no? Con los que vas queriendo, con la gente leal, con la gente buena, que querés estar con ellos y pasar un buen momento. Recuerden que acá podés tener amigos también, Podés tener una familia si querés y pasarla bien. Solamente tenés que seguir lo que tu instinto te dice de quedarte y abrazar a los tuyos y darle una mano acá. Y bueno, yo estoy para eso. Si les sirve, no soy el mejor ni soy el peor. Estoy ahí, ¿no? Y si les sirve algo, acá estoy, gente. Bien. Ahí estoy, agarro alto, agarro bajo y marco otra zonita más también, ¿sí? Fíjense que mañana, si no es mañana o el fin de semana, voy a subir un video que se llama Divergencias y después viene otro muy bueno que se llama Convergencias, ¿sí? Que les va a gustar mucho, eso es lo que creo, ¿sí? Como estas divergencias que hay acá, ¿sí? Donde el precio baja y acá es lo contrario, pero el secreto son obviamente el pasado. Pero bueno, después les voy a subir el videito para que lo vean, van a ir acompañados de los otros que estuve compartiendo, donde estuve en una plataforma. La idea era quedarme en la plataforma, pero vieron cómo soy yo, ¿no? Un italiano calentón, ¿no? Hice un par de videos, vi que la cosa no estaba bien, medio garca los muchachos, y me fui a la miércoles, ¿no? Como quien dice, acá las cosas bien limpias y transparentes, ¿no? Bueno, me fui a la miércoles, me gusta la honestidad, uno que se quede callado no es que es tontolón, ¿no? Uno sabe las cosas. Así que bueno, no hice más videos, se jodieron. Los comparto con ustedes, gente. Bien, acá estamos. Vamos a marcar otra zonita más, acá, ahí, sí, unos toques ahí. Eso lo dejo. Si vamos a velas de 1 hora y que ya estamos dentro y nos acercamos antes de la fundamental que quedan 11 minutos, ahí estamos, ¿sí? Esto va cayendo,
y es muy saludable que venga a todo este ranguerío que marcamos acá abajo, a frenar un poco, a dar un poco de aire, de respiro a los pepes que están ahí, ¿no? Tratando de que el precio caiga, porque quizás no, seguro alguna compra, ¿no? Perdón, alguna venta y están al rojo, ¿no? Ojalá que no, que ya hayan cerrado, pero bueno, ahí estamos. Y si no, puede ser que si marcas solamente esta subidita con un Fibonacci, un retroceso de acá hasta acá, está muy cerca del 61, puede pasar que entre este número y este número intente subir esta consolidación. Si la rompe nos vemos mañana, pero si no la rompe puede ir haciendo los arquitos que les voy diciendo, que sería esto, miren. Acá ven, en el 61, acá puede pasar de que frene y intente, si rompe este alto o este alto, se nos va. Ahora puede pasar de que empiece a hacer esta formita, que es la que me interesa, o la forma dip agresiva, que de una no respeta nada. Igualmente sabemos que ahora está la fundamentalation, que puede acontecer para dar un empujoncito a favor o en contra del oro, porque justo está del otro lado el dólar, ¿sí? Como cotización. Así que acá estamos esperando, por eso estoy charlando un ratito con ustedes. Faltan 9 minutos para la fundamental, la vamos a ver en velas de 1 minuto, seguramente en el índice, lo podemos ver, acá en el oro la podemos ver. Y bueno, y vamos a ver si dejo puesto el bot de fundamentalation que tengo ahí, ya lo tengo programado, vamos a ver si lo prendo o no, vamos a ver, dependiendo de las últimas velitas es cuando me decido, ¿sí? Bien, velitas de 15 minutos, ahí estamos, a ver, ahí ajustamos un poquito, velitas de 15 minutos, opa, a ver, ahí estamos. Ahí está. Bien, ahí estamos. Sensación recontra bajista ahora, ¿no? Así que hay que aprovechar seguramente. No te diría que te metas ahora porque obviamente acaba a venir a visitar, pero vos no sabés lo que puede acontecer ahora en minutitos. Te conviene esperar, disfrutar con unos mates, anda a calentarte el mate y vamos a ver junto el movimiento. Capaz que hace así, mira. Mira, así puede hacer. Vamos a poner que esta son velas de 1 minuto y te hace pic, pic, pic. Y ahí está. O capaz que te hace así, o capaz que te hace así. No lo sabemos, ¿sí? Pero ahí estamos. Sabemos que son fundamentales de alto impacto. Hay que respetarlas. Y bueno, siempre estar atentos. Si tenés una orden abierta, yo te recomiendo... obviamente te recomiendo que tengas siempre un stop, ¿no? Pero bueno, atento. Y prefiero que te saque con un stop y no que pierdas mucho más de lo que tenías en tu objetivo diario o semanal, ¿no? Obviamente, porque acá sube o baja, ¿no? Te puede pasar de que el precio suba o baje según lo que hayas hecho, ¿no? Y vayas en ganancia y digas, menos mal que no saqué la orden. Obviamente tampoco la saques, ¿no? Pero sabés que hay fundamentales, ¿sí? Y siempre lo que les digo, gente, todos los días, vos tratás de ir al mercado a no perder, ¿sí? Pero no con la palabra, cuando digo a no perder, que tengas que ir sí o sí a ganar. No, vos andá a no perder, no vayas a ganar. Yo sé que es una locura, pero es así. Vos andá a no perder, ¿sí? Cambiate el chip, ¿sí? Yendo a no perder, seguramente... podés salir varias veces en tabla, pero trata de buscar obviamente los objetivos y salir, ¿sí? No quedarte mucho tiempo en el mercado. A no ser que tengas un bot, ¿no? Obviamente que lo tenés que dejar en un BPS o tenés que darle una manito semi, ¿no? Bien, a ver, velas de 15, estamos ahí y me falta música acá, a ver, vamos a compartir. Ahí estamos, tormentita acá en mi ciudad, gente, estamos ahí a ver si se corta la luz en cualquier momento, por eso estoy hablando con ustedes y escuchando. A ver, acá tengo un tremendo, ¿no? Tremendo acá. Así que bueno, vamos a ver, ¿ustedes cómo está su ciudad? ¿Lindo? ¿Con tormenta? Que están disfrutando una... Está allá afuera ese, no tengo techo, en una carpa estoy. Bien, a ver, vamos a tirar acá un poquito de... A ver, ahí está. Bien, ahí estamos, gente. Vamos a ver el oro, ¿sí? Ahora, minutitos, pero cuando falten 2 o 3 minutos, si me decido poner el bot de fundamentales, nos pasamos al MT4, puede ser MT5, en mi caso MT4, y bueno, y veremos ahí a ver qué hace, ¿sí? Si me saca en positivo, bienvenido, y si me saca en negativo, es un stop muy chiquitito de 14 pip nada más, ¿sí? Así que no pasa nada, y el lotaje chiquitos, Opa.
Muy bien, amigo. A ver, dice, tomo mate, café, ahora te vi. Muy bien, ¿estás resfriado? Estoy detonado, estoy en Wallet Tip. Uy, pero buenísimo. Bueno, vos sabés que cuando yo estoy por, bueno, estas vacaciones las estuve pasando en una playa, ¿viste? Después le iba a compartir. Muy linda la playa, una playa que es para 12 coches, ¿viste? De estacionamiento. Es cómoda, ¿viste? Mucho sol ahí. Pero bueno, ahí estuve de sereno cuidando los coches. Te la recomiendo. Así que, y vos en Wallet Tip, mirá vos, qué lindo, ¿eh? Felicitaciones, genio. Bien, bien, no, bien, bien, bien. Bien, vamos a ver, ¿cómo le va a Pepe Gatillo? Acá estamos, ¿Cómo le va, Bien, ¿viste cómo cayó la libra llena ayer? Si nos quedábamos, bueno, vos ya venías hace rato, ¿no? Pero, ¿viste Pepe Gatillo que yo le puse stop porque me tenía que ir? Pero si me quedaba, ¿viste que la seguís y la seguís? Bueno, como lo que has visto antes, lindo profit hubiéramos sacado porque cayeron 3-4 velas agresivas hacia abajo, que era la idea. ¿Dónde cayó? En la resistencia, donde habíamos puesto por encima un poquito el stop. Si no hubiéramos puesto el stop ahí, era tremenda la caída. Y bueno, igualmente salimos en profit por la ayudita del, ¿no? Del telaraña, ¿bien? Así que bueno, ahí estamos. Vende, 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 dice el amigo. Bien, bien. Estás trabajando, ¿no? Ahí está, vamos, firme. ¿Cuánto queda para la fundamental? 4 minutos. Vamos a pasar a la gráfica y la dejo, ¿sí? Una mancha al tigre, no pasa nada si me toca el stop. Y si no me lo toca y veo que se complica un poquito, me meto a darle una mano al bot, ¿sí? Vamos a ver. Vamos a la gráfica. ¿Qué es esto? Ah, bien. Ah, miren. Como hacíamos antes, gente. Podemos tirar acá, miren, ¿ven? Y podemos ver qué nos toca. Es más difícil que esto, gente. Esto es un final en vivo. ¿Viste? Cuando tenés que sacar bolilla. A ver, ¿qué me toca acá? Solo compra. Bueno, hoy tenemos que hacer solo compra. ¿Se acuerdan? Tiramos 3. Tiramos una más. A ver. Hoy operamos order block. Bueno, order block y solo compra. Cualquiera de las dos podía elegir, ¿no? Ahora dice solo ventas. Estamos en la misma, ¿no? Venta compra. Mirá, bien. En la misma operación. Bárbaro. Otra más. A ver. Podemos empezar con esto, Estaba linda la idea. Para pasarla bien un rato, ¿no? Mira vos. Alguna estrategia de las que he compartido en YouTube. Mira, podemos elegir alguna estrategia y buscamos de operarla mientras la vamos explicando. La mayoría de las estrategias que comparto por YouTube son de intradía y también de scalping, ¿no? Así que las podéis ir amoldando, ¿no? Está bárbaro, muy bien, Así que bien. Y acá teníamos... ¿se acuerdan? El par que teníamos más difícil que esto era imposible, Acá tiraba y te decía, a ver, y hoy tenemos que operar mirá vos, neozelandés con el canadiense, bueno, y tirábamos una mano por el spread, y de ahí elegíamos cuál, ¿se acuerdan? Estaba lindo, el año pasado, ¿se acuerdan? Acá los tengo todavía, así que capaz que le metemos algún índice, ¿cuál es ese, Dólar chef, mirá, bueno, el dólar chef es una correlación negativa del euro dólar. Y después teníamos esta ruleta donde todos los viernes hacíamos algún sorteo de algún voto o algún indicador que voy creando, mirá. A ver, ¿qué se ganaría con uno de los Pepe el próximo viernes? A ver. 1 kilo de carne, ya, tremendo. Pepe engaña, mirá, un Xinjiang 5, interesante, ¿no? Bueno, ahí estaba, ¿no? Los premios, esas cositas que estaban lindas, ¿sí? Bien, gente. Ahora sí, vamos en serio, era para tomar, mirá vos, para recordar, ¿no? Lindos recuerdos. Bien, nos vamos a dónde, me paso al oro y nos vamos, a ver si tocó. A ver, un segundo. Antes en una emboscada te protegía y perdí un ojo por una espada. Bueno, acá no encontramos varias zonas de soporte, ¿no? De bajos encontramos esta. Pero bueno, fíjense, ahí está en el 38 y ahí había pasado el 61 si lo poníamos acá. Y bueno, ahí está. Bueno, nos vamos a la gráfica porque... Uy, nos perdemos. Ya. A ver. Uy, que me ande esto, por favor, porque me muevo. Chao, Pepe Mila. El euro dólar está acá. Ahí está. Miren. A ver, ahí está. No llegábamos, Ya estaba prendido, muchachos. A ver qué hace Guachín. Ahí estamos, no hay chucho. Si me toca, que toque. Y si no toca, bueno, ahí está, ¡Oh! No, me la tocó.
Sí, ahí la abrió. No. No, me abrió un... ¿Qué me hizo ahí? Ah, está bien. Bien, bien. Mira, me está haciendo... A ver qué pasó ahí. Ah, está bien. El segundo que quedaba, mira vos. Bien. Qué lástima, gente. No me abrió... A lo que veo, me abrió órdenes perdientes, pero no me abrió ninguna para mercado, ¿no? Por suerte. Hubiera estado bueno ver cuánto hubiéramos sacado acá. Si hubiéramos dejado unos segundos más. Unos 20 pip hubiéramos hecho. Mirá vos la tipa ahí, tremendo, Bueno, así que fue positivo para el dólar. A ver cómo le fue al oro. Vamos a ver el oro. A ver, vamos a pasar al oro un segundito que le estaba marcando, ya que estamos ahí. Miren lo que es el oro. Miren lo que es el oro. Acá estamos viendo velas de... Vamos a sacar esto ahí. Ahí está. Velas de 1 minuto, vamos a ver, ¿sí? Fíjense lo que es esto, gente. Miren. A favor del dólar. Si vamos a ver las fundamentales, va a estar en verde la mayoría, ¿ven? Acá está, ¿ven? El IPC por encima de la previsión 0.3, el actual 0.4, 3.1, 3.2, ¿sí? Así que fue positivo para lo que tiene que ver con el país EEUU, ¿sí? EAPP, ¿sí? Para el dólar fue positivo, así que por eso vemos como el precio cae, por fin el oro cae acompañado un poco, ¿no? Miren, si vamos a ver la de 15 como ayudó un poquito, ¿no? Miren. Qué alegría los que tenían órdenes por acá de venta, ¿no? Y hicieron alguna por acá arriba, ¿no? La paz que tienen, si no quemaron la cuenta, porque recuerden que eso es un arma de doble filo, gente, Ojo ahí, Ojo al piojo, gente, Ojo al piojo. Bien, nos vamos a la gráfica del MT4. Ah, y vamos a ver... mirá, me apasiona esto. Hay tantas cosas para mostrarles. A ver, acá, ¿dónde estábamos? Euro-dólar, bueno, les comento, euro-dólar no pasó nada, ¿sí? ¿Qué pasó con el euro-dólar? Nada. A lo que voy, se activó el bot de fundamentales. Si vamos a ver las de 1 minuto, vemos como el precio cayó. Acá podríamos haber ganado unos 20, 25 pip, pero no me tomó la orden, ¿sí? Porque fue por encima o por debajo estuvieron las órdenes y no me las llegó a tocar. Bien, vamos a ver cómo está el bot del oro. Si me hizo plata con la fundamental. Mirá, miren. No, esto es una locura. Mirá lo que es esto, loco. Mirá lo que es esto, loco. A mí me encanta esto, Todo el dinerito que hicimos acá está ahí adentro. Y ahí va a ir cerrando las demás. Así que bárbaro, lo dejamos que corra, que arme. Va a abrir compra, va a abrir venta, va a abrir lo que tenga que abrir, ¿sí? Mirá vos, le fue positivo al dólar. Y ahora obviamente esto se va a ajustar. Y veremos qué pasa, ¿sí? Las trampitas donde el precio deja mecha por encima y por debajo del común de las velas. Miren acá, si ajustamos un poquito y les marco esta zonita. Acá ven, ahí, ¿sí? Es una zonita donde el precio está mecha por arriba, mecha por debajo, ¿sí? Y bueno, y ahí vamos. Así que ahí estamos con el oro. Miren esto, vamos a verlo en vivo a ver si cierra alguna. A donde cierre todo, lo cierro. Ya cerró dinero acá, Ya tenemos dinero sin haber hecho nada, Así que ojalá no se asusten por esto. Ojalá que acá cierren estas. Y si sigue subiendo, tengo la técnica donde va a abrir otras órdenes también, ¿sí? Así que no pasa nada. En un momento cierra todo acá, Quiero verlo en vivo con ustedes. No se asusten, es así el bot, ¿sí? Parece, ya está planeado, ¿bien? Ojalá que siga subiendo. Pero bueno, ahí estamos. Muchachos, ¿qué les puedo decir? ¿Sí? Interesante. Vamos a ver si el precio en un ratito se ajusta. Vamos a esperar 10 minutitos y vemos si buscamos algún par. O si ya me dio, no sé, el porcentaje que tengo, vemos qué hacemos. El porcentaje diario, ¿no? Fasola, nuestro gran amigo, qué ganas. ¿Conocen estas canciones, gente? Sí, ¿no? ¿Cómo que no? Mira, todas ventitas ahí, algunas compritas, va a cerrar en positivo, va cerrando parciales, así que si sube, mejor para mí, y si cae, va a cerrar todas las operaciones en ganancia, o la mayoría, ¿sí? Si sube voy a ganar un poco más. Bien, a ver, ¿cómo está? Si hay algún pepito ahí metido. Me río solo con lo de la playa. No, tremenda la playa, impresionante. Vos sabés que me vendieron un muerto, ¿viste? Porque compré para ir a la playa y bueno, digo, ¿dónde es? Acá. Pagué, digo, qué raro esto, ¿no? Y el agua, ahí me dice, tenés una palangana, ¿viste? Y bueno, ahí quedé.
quedé atrapado, ¿no? Encima me decían, me pone el coche un poquito más acá, así que bueno, ahí fui. No estoy, ¿qué dice ahí el amigo? ¿No estás trabajando? Estoy aquí quemando cuentas. Bueno, dale. No te asustes. Hace un Pepe rechazo, genio. Hace mi caso, hace un Pepe rechazo. Déjenme ver si cierra acá el orito. Recuerden que este bot lo armé, nunca lo terminé, pero lo estoy probando en vivo porque lo cierro de forma manual. Estoy armando otro robot que me gusta mucho, que es el Xinjiang número 11. ¿Sí? Debo tener 50 robots y todos son Rengo, gente. Imagínate un robot Rengo, ¿no? Uno es tuerto, el otro le falta un brazo, al otro una pierna. Como no soy programador, no los termino. ¿Sí? Y la idea la tengo en la cabeza siempre. Pero bueno, ahí está. Miren cómo cerró todo. Ahí cerró todo. Ok. ¿Sí? Impresionante, loco. Impresionante. A ver si... Déjame ver algo. A ver acá. Está en... ¿Cuánto dice el precio ahí? Mira. Ahí está cerrando más dinero. Miren cómo cierra, ¿eh? Miren cómo cierra. No se asusten por las órdenes, porque es así este bot, ¿sí? Es así, ¿sí? Siempre va a estar así. Ahí cerró de vuelta. Impresionante el telaraña, ¿no? Este es el Xinjiang número 6. El telaraña, ¿bien? Y bueno, el Buscamina, gente. Me querían comprar el bot Buscamina. ¿Vos podés creer? Está interesante porque es con el euro dólar en H1 y hace unos profit tremendo. Pero ese es con TP y con stop. Es un 3-1 que te hace y casi siempre, la mayoría están, por ejemplo, un 60-40. Pierde 6, gana 4, pero cuando gana 4 te hizo 3-1. Siempre termina en positivo con el tiempo, ¿sí? Llega a cerrar todo esto acá y apago el robot. Voy a esperar un poquito. A donde cierre todo, apago el bot. Ahí me va a cerrar parciales. Miren, ahí va cerrando parciales. Observen a la izquierda, gente. Ya que estamos en vivo, ahí veo. A donde cierre todo, veo. Lo bueno que tiene esto, que mientras vas charlando te va operando. Y si estás en positivo con el bot, que ya te sacó dinero, ahora voy a ver si hizo algo, lo que suelo hacer es, bueno, un ejemplo. Ayer ganamos $100, ¿se acuerdan? Bueno, de los 100 perdí 30 con la libra yen, por ejemplo, y gané 70, ¿sí? En este caso, si yo acá hice 20, 30, 40, 50, puedo operar con un lotaje para poder, si pierdo 20, ¿me entienden? O 30. Entonces voy jugando con la gestión de riesgo que hago yo, lo semiautomático y lo automático, ¿me entienden? Entonces vos estás participando, sos uno más de tu grupo, que serían tus amigos los Pepe Bot, ¿sí? Así que ahí estamos. Bueno, si sigue subiendo, que siga subiendo, obviamente después voy a tener que ir cerrando con una operación. Este es el bot de compras, este es el bot de ventas, cada uno hace lo suyo. Y bueno, ahí estamos. El Pepe fundamental, que es este otro, lo suelo utilizar, me da muy buenos resultados también. Me lo han querido comprar unos cuantos, pero no, el Pepe firme acá, Pepe fundamental. Y bueno, ahí está. Así que bueno, ahora nos toca a nosotros, gente. Nos puede pasar. Recuerden que no somos videntes, no sabemos qué carajo va a pasar, qué carajo, ¿me entienden, no? Va a pasar en el futuro, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que tenemos que tratar de respetar la gestión, de si se va a favor, aprovechar, si se va en contra y tenés una técnica, respetarla. Y bueno, tratar de que si el día fue negativo no pasa nada, porque el día no es mañana que termina todo. Esto está abierto, si operás la criptomoneda, los 7 días hábiles, los 7 días, y si operás lo que voy, ¿no? Los mercados tradicionales, los 5 días hábiles, ¿sí? Así que esto siempre está abierto. Tenés a la mañana, a la tarde, como las sesiones van abriendo y van cerrando, son las 24 horas, ¿sí? Bien, ahí estamos. Que suba, no pasa nada. Bien, mejor todavía, A ver si hay alguno. Cristian, jaja. Estoy igual, Pepe Gatillo. ¿En qué? Díganme. Vamos a hacer así, gente. Vamos. Somos poquitos, no hago publicidad, así que aprovechen. Estamos solos acá. Sé que después ven unos cuantos Pepe los videos, ¿no? Y capaz que se comen 2 horas y media, 3 pobres, viendo el Titanic con un final distinto. ¿Se imaginan? A ver hoy la serie, ¿de qué trata la serie hoy? Bueno, vamos a verla, ¿no? Uy, mirá, se murió Pepe Mila hoy. Hoy lo llevó un extraterrestre. Hoy le tocó el TP. Bueno, así es todo, con un final distinto, Pero estamos en vivo acá, Bien, gente, si quieren, háganme caso,
Elijan ustedes qué par quieren que opere, yo lo opero, ¿sí? O qué estrategia quieren que utilice, no tengo problema, ¿sí? Como yo sigo el accionar del precio y voy moviendo las fichitas de ajedrez, cuanto mucho me toca el stop o cierro la operación y punto, ¿me entienden? Acá no hay problema, ¿sí? No hay que tenerle miedo al mercado, sí hay que tenerle respeto, no somos mejor que el mercado, lejos estamos, pero si tenemos alguna técnica, bárbaro, ¿sí? Así que como les decía ayer y la semana pasada, gente, quiero que se empiecen a sumar en el vivo, compartir ideas y a subirse acá a la nave de Planeta Pepe a operar en vivo conmigo. Vamos, anímense, no importa si es demo, acá lo que importa es pasar un buen momento, ¿sí? Que te sirva la experiencia. ¡Boom! Dice ahí el amigo, Bien, 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 bien. A ver, vamos. Bien, vamos a ver si podemos encontrar algún par. Si ustedes me ven algún par, encuentran alguna divisa, alguna cripto que quieren que analicemos, alguna proyección para ver, me dicen, Voy a ir viendo mientras. Recuerden que estoy hablando y vos dirás, che, ¿cómo hablas? Sí, porque pasó la fundamental y hay que esperar un poquito, ¿sí? Nada más que eso, hay que esperar que se ajuste un poquito el mercado. Fíjense que si seguías a la fundamental, acá ven, miren, yo de loco se va para abajo por la... No, mirá, fíjate cómo se está ajustando, ven, se está yendo en contra. Pero no quiere decir que sea una trampa y vuelva a caer. Yo acá, por ejemplo, buscaría una ventita en alguna zona para que venga a tocar como soporte esta consolidación de velas chiquitas. ¿Ven ahí? ¿Ven ahí? Habría que ver la fuerza, cómo está el dólar. A ver, ahí vamos a ver un poquito, como siempre, todos los días que vemos algo que trajimos desde hace ya muchos añitos, la fuerza de la moneda, donde podemos ver qué moneda está fuerte, cuál está débil. Obviamente tengo varias plantillas que las voy utilizando, no son el santo grial, pero muchas veces te ayudan y otras veces te complican un poco, ¿sí? Bien, vamos a ver de fondo, ¿qué estamos viendo? Dólar débil, ¿sí? Lo que era la noticia fundamental como fuerte para el dólar, en este caso estamos viendo la fuerza que está débil, así que podemos buscar en contra del dólar. Hay que ver en un ratito si se ajusta esto. El australiano está fuerte. A ver, AUD/USD, vamos a ver si no le tiro un tirito ahí, A ver, AUD/USD, ¿estás acá? Yo esto lo voy a sacar, ahí está. Uy, escucha. Esa. AUD/USD. Vamos a ver si es para compra. Seguramente sí, A ver. Oh, mirá lo que es esto. Por eso le digo, tenemos que esperar, gente. No te podés tirar de una, porque justo hizo mecha, se devolvió, ¿no? Acá, una mecha de profunda por la fundamental. Sube, llega a un techo, hace un Pepe rechazo, ahí arriba cae y ahora lo está tratando de rellenar. Pero hay que ver, por eso tenemos que esperarse, no nos queda otra, a no ser que hagas turbo y diga, no, vos sabés qué, acá me meto, Jonero. Bueno, esto tira para venta acá, un poquito está por acá, pero puede seguir subiendo. Iríamos en contra del australiano, que está fuerte. ¿Ven esta pelotita? Es un indicador que también cree, ¿sí? Como estos que están acá, donde me indican, en vez de poner un estocástico, un RSI, si hay sobrecompras o sobreventas, ¿sí? En este caso me está diciendo que hay sobrecompra. Puede caer el precio a darle un beso a esta media, ¿sí? Tenemos unos 10 pips si cae. Pero también puede pasar de que pase como acá. ¿Ven? No, bueno, acá no cayó mucho, pero que le dé por romper el nuevo boss que hizo ahí, ¿sí? Che, ¿querés que nos vayamos en venta con esta? A ver, vamos a ver, un poquito ahí. A ver, le voy a tocar, a ver si está muy fuerte. Este es un shell stop, ¿sí? Muy chiquito. Si se va para arriba me voy con un lotaje más grande, ¿sí? Para arriba, ¿por qué? Porque está fuerte el australiano. Estoy viendo acá la sensación de que como subió mucho, puede venir hasta este número redondo. Nada más que eso, Y sube y rompe este número redondo, me voy en compra, punto, ¿sí? Yo no entiendo qué hay en mí, yo no sé qué pasa aquí, solamente obviamente que primero buscaré otra, como, hice una... Mira vos, el lotaje es chiquitito, así que le puedo meter por acá arriba otra ventita más antes, Vamos a ver. En el caso de que rompa el nuevo alto que generó, ¿sí? Hoy busqué, en vez de ir a favor de la fuerte, busco el retroceso, nada más que eso, ¿sí? Y si va para arriba, me voy para arriba, ¿sí? Escucha. ¿Como quién vas a quedar?
¿Qué bot es ese? ¿Cómo estás? Hacia el bien infinito y mucho más. Muy bien, muy lindo el nombre. Es un bot que cree que se llama telaraña. No está terminado, todavía le falta hacer un poco, ¿no? Hacer el telar un poco más. Escucha. Mi corazón. En este caso, estas pelotitas Xinjiang que salen es un indicador que creé yo, ¿no? Que le puse Xinjiang a las pelotitas de dibujo que te indican que hay sobrecompra. Nada más que eso. No quiere decir que el precio tenga que caer. No me estoy basando en la pelotita, sino que me estoy basando en que está cerca de un número redondo, de que subió de forma brusca, que si vamos a velas de 15 tiene una mecha, ven acá. Entonces esto puede venir hasta acá por lo menos. También puede pasar de que suba. Y si sube, miré en compras por acá, ¿sí? No pasa nada. Y si me canso, lo saco. Así es la vida. Lo importante es que con el tiempo tengas más positivas que negativas, pero que no vayas a ganar. Anda a no perder, ¿sí? Qué locura, ¿no? Ir a no ganar. Obvio, todos queremos ganar, ¿no? Pero cambiate el chip. Porque si vas a ganar, te va a pasar de que hasta que no ganás, no parás. Y terminás perdiendo mucho más, ¿no? Por este número redondo le puedo llegar a tirar una venta. Si cae también le puedo tirar una venta. Voy a ver el movimiento de las velas. Por ahora está haciendo unos mechazos ahí. Está haciendo un Bar Simpson, los pelitos. Vamos a ver si hace otro tipo hombrito. El segundo hombrito, hombro, cabeza, hombro y cae. Si no cae, que obviamente puede ser de que el precio diga, che, estás con la más débil. Estás apoyando a la más débil. Estás yendo en contra de la fuerza de la moneda. Sí, porque soy Pepe Mila. Y aparte el angelito, a ver, ¿estás ahí, Angelito? Hola, Angelito. Hola. Bueno, no está el Angelito. Ahora viene el Angelito. Bien, vamos a ver ahí, vamos a aguantar un poquito, vamos a dejar un poquito a ver qué pasa. Y vamos a esperar que el precio corra. Me voy a ir a ver la gráfica acá, más limpia. Estamos en el AUD USD, ¿sí? Está bien. Bueno, acá estamos, gente. Si esto cae, es interesante que le venga a dar un besito a la media móvil, pero antes hay un punto pivot interesante. Esta zonita que está acá es una resistencia de punto pivot que lo puedo utilizar como soporte, ¿sí? Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Voy en contra de la mayoría, muchachos. Voy en contra de la fuerza, voy en contra, obviamente que acá arriba o cierro o me voy con otra ventita o veo si no me tiro para lo que sería una compra también, ¿no? Vamos a ver, la idea mía es que caiga, yo tengo la sensación de que le puede dar un besito, aunque sea acá, número redondo, ojalá así sea, ¿no? ¿Por qué? Porque yo quiero, porque le doy un beso grande en el cachete al mercado, ¿sí? Escucha. Estamos en vivo, gente. Ahí si vos te pones a dibujar y queda el patrón, una vez que pasa el patrón es fácil, pero mientras tanto no te das cuenta. Ahí hice una M, ¿la ven? Ahí si marcas así, si marcas así, opa, ¿qué hice ahí? Ahí si marcas así, y si marcas así, ojalá que la M sea gigante, una M de mamá. Una M de Mila. A ver si hace la M de Mila ahí. Vamos a ver. Bien, ahí estamos, gente. Estamos en vivo, pasando un buen momento. Fíjense, vamos a ver de cerca. Voy a ampliar para que vean. Está en una zona de punto pivot de resistencia. Miren ahí, a ver. Ojalá, si lo rompe, ¿qué viene a buscar? A ver, díganme. Todos me van a decir el número redondo este que está acá. Pero yo te digo esta mechita que está ahí. A ver qué hace en esa mecha. Si la rompe o no la rompe. Vamos a ver. Primero tiene que romper la zona de resistencia pivot ahí, ¿sí? Vamos a ver. Ojo. Puede ser que esto, si le pones un Fibonacci, sea el retroceso para después romper esta zona, este alto que sería el boss, y sigue hacia el alza, ¿no? Y bueno, y no pasa nada. Que nosotros no sabemos, vamos viendo. Y vamos sacando conclusiones del diario del lunes, ¿no? Mira, esa vela, si no deja mecha es preocupante, Si no se va para abajo, puede ser que el retroceso haya terminado. Vamos a ver, fíjense en dónde frenó, Miren dónde frenó, Interesante, en una zona de punto pivot. Ahora, si el precio termina esa vela faltando 20 segundos por debajo de la anterior o deja mechita, puede ser de que el precio caiga hacia el vacío existencial y que le dé un besito a la media móvil, ¿no? ¿Quién no le quiere dar un besito? A ver ahí.
Vamos. Bien, bien, ahí vamos. A ver qué hace acá. Yo le puse la línea, se la saco para que pase porque si no va a frenar, decía. Ahí está, pasa tranquila, dale. No seas mala, dale. A ver, bueno, ahí te ahí estamos, muchachos. Bien, me voy a poner música. ¿Qué les puedo compartir a los amigos acá? Y les voy a tirar un poco de rock and roll. ¿Te gusta el rock and roll? Sí, ¿no? Bien, vamos a poner rock and roll. A ver, ¿qué les puedo regalar acá? Bueno, vamos a poner esta, que estamos así tranquilamente operando. Lo que voy a hacer, seguramente que no me toque. Si me toca, veremos, porque ya hice una caidita. Le voy a poner el stop en positivo, ¿sí? 66315. No pasa nada. La idea es ir a no perder. Recuerden que... Escucha los pasos. De Pepe Mila, Cuando estás buscando un retroceso, no busques que haga un cambio de tendencia, estás en un retroceso, ¿sí? Entonces pagate cuando ya vayas 6-7 pips, ¿sí? Pagate algo, no todo, un parcial, ¿sí? Dentro del templo hay un altar y nuestra ofrenda es la verdad que no se... Bien, ahí voy, gente, miren, a ver cuánto voy, unos 8 pips debo ir, a ver ahí, 7 pips, ven acá abajo, 8 pips, me pago un pedacito. ¿Por qué? Porque soy malo, me pago hoy, qué lástima que le puse poco lotaje. Primero, vamos a ver acá, voy a ponerlo acá, para poner la alarma nada más, una alarma. ¿Qué alarma voy a poner? Miren, a ver acá. Si me suena la chicharra paralizadora, opa, a ver dónde está, ahí. Ahí está. Si me toca esta línea azul va a sonar la chicharra, ahí. Y si me la toca... A la chicharra, no tenés que aclarar, ¿no? Me pago la mitad de lo que tengo, nada más que eso, ¿sí? Ahí voy 9 pip. Modificar, me preparo. Primero voy a poner el stop por encima. A ver si puedo ahí. Bueno, a donde toque, según como toque, me pago la mitad, A ver ahí, si suena la chicharra, me pago la mitad, Más de la mitad, no podés pagarte la mitad ahí, Si sigue cayendo, calladito, no decís nada, ¿no? Puedo ir en ventas, puedo empezar a buscar compras ahora acá, y empezar a hacer gestión de riesgos, Lo que más me gusta, lo que armo los bots es eso, ¿sí? Así que acá puedo ir en compras, si cae jugaré con la ganancia que voy arriba, y si sube, la de arriba saco un pedazo y juego también con la gestión, ¿sí? A ver acá, esa línea me la toca, ahí vamos 9 pip. A ver qué número es este. También podés agarrar y decir, mira, ahí puse el stop en positivo. ¿Ven? Yo digo, bueno, dejo el stop en positivo y ¿sabés qué? Pero que me lo saque hasta que no llegue hasta acá abajo, pero te lo puedes sacar. Entonces, como vos tenés que tratar de ir al mercado a no perder y no te vas a regalar algo que hiciste, por más que el lotaje sea chiquito, ahí tengo esa línea. Como no le pongo un trading stop, miren, esta bombita que también la creé yo, me está diciendo que hay una sobreventa. Son bombitas, Pepe Bombita le puse al indicador, son todos nombres. Esto va a subir en cualquier momento, ¿sí? Pero quizás es un retroceso de ya la caída para después venir a rellenar esta mecha que está acá, ¿sí? Ahí vamos, gente. Si vamos 15 pip, ¿lo van viendo acá abajo? Miren, ahí tengo el límite en ese número redondo, lo están viendo ahí con la cruceta que tenemos ahí marcada. Ese es el número redondo que me va a decir, vos sabés que en este momento vos acá te toca y te pagás la mitad o un poco más. Si tenés un lote te pagás 0.5 o 0.6 o 0.3 o 0.1, lo que vos quieras, ¿sí? Ahí vamos 15 pip, 16 pip vamos, ¿Vieron que fui en contra de la mayoría, gente?
¿no? Obviamente, que estábamos viendo fuerte. Por eso le digo que la fuerza de la moneda, que la traigo hace ya un par de años, ya hace 5 años o más, en los videos, en vivo, es un arma de doble filo. ¿Por qué? Porque ¿qué veíamos que estaba fuerte? ¿Cuál veíamos? El australiano. ¿Y cuál veíamos débil? El dólar. ¿Y yo qué hice? ¿Me metí a favor de la fuerte? No, me metí en contra. Pero porque vi patrones, el patroncito vi ahí. Me fui en contra. No me puedo ir por lo que dice un indicador. Tengo que ir por lo que yo proyecto, lo que veo, ¿sí? Me sirve como enseñanza y como, no sé, ¿no? Como una idea seguramente de que está fuerte una y débil la otra. Pero digo, no, pará, si subió tanto, guarda, podemos un empujoncito más, porque muchas veces lo hago, pero hasta ahí, ¿sí? Bueno, cuando llegue gente a 65 pip, cierre un parcial. Hemos llegado a 100, a más, mucho más, mucho más. Y ustedes lo saben, los que están en vivo. Bien, ahora sí, le dio el besito. Esta no es una media móvil, esta es una media mezclada con el perfil, con el volumen. Así que es interesante, ahí está entre medio, ¿ven? Miren las bombas. Sigue tirando bomba y el precio no sube. Esto da indicios. Si querés buscar compra, prepárate, pero puede ser hasta acá y sigue cayendo. Me toca esta zona azul y va a sonar la chicharra. Cuando suene la chicharra, me voy sacando. En este caso voy a sacar las 2/3, ¿sí? Porque puse muy poquito, una lástima. No me vivé, estaba puesto el lotaje y le tiré una orden ahí pendiente. La idea es poner 0.1, 0.2, ¿sí? Ahí está, ahí me toca y le saco. Ojalá que no lo toque, que siga cayendo, pero ya están las bombas ahí, ¿ven? Pepe Bombardero es ese, Está indicando, ahí está, a ver, ahí toca, Me preparo y me pago, por lo menos me pago 2/3 de lo que tengo, Ahí está. Chao, negro. Ahí está, me pagué. Listo. Ahora seguro que cae. Pará. Ahí está. Lo saco, me quema la cabeza. Ahí está. Ahora, yo ya me pagué la mitad. Ahora, cuando me pago más de la mitad, porque me queda nada, pero el ejemplo está, seguramente el precio, la ley de Murphy, como nos pasó ayer, ¿no? Cae hasta acá abajo. Y es así, ¿o no? Y bueno, pero la ley de Murphy no nos sirvió ayer. ¿Por qué? Porque gracias al bot hicimos por encima de los $100, ¿sí? Igual acá, gente, lo que estamos viendo en este momento, fíjense en esta acumulación de bombitas, color verde las puse en mi programación que le hice al indicador. Me está dando, ven, que tiene que subir. Puede subir. Le voy a poner un Fibonacci y me juego que va a subir, no todo, cayó muy brusco. Esto tiene que venir a rellenar por lo menos hasta acá. Ojalá que más. Si viene hasta acá, acá lo espero con otra venta. Pero no pondría una venta con el mismo lotaje que hice en un principio. Le pondría una venta con menos de lo que tengo en la que voy ganando en este momento. Ya me pagué 2/3, ¿sí? Y si me quedó, un ejemplo, si de un lote me pagué 0.5, ¿cuánto me queda? 0.5. Bueno, si acá yo tuviera 0.5, acá abajo, acá, ahí me pongo otra venta, ¿sí? O acá arriba me voy en ventas con 0.2. ¿Por qué? Porque si sube va perdiendo esa venta, pero voy por encima ganando con un lotaje más grande. A la vez me pagué casi 15 pip o 16 con la mitad del otro lotaje que fui ¿no? cerrando parciales. ¿Me entienden? A lo que voy. Voy, como quien dice, armando la gestión, ya la tengo, pero armando el movimiento a medida que el precio va girando hacia arriba, hacia abajo, nunca hacia la izquierda, a la derecha siempre. Yo voy viendo qué hago. Hay veces que la hago muy bien, hay veces que la hago más o menos y hay veces que la hago muy mal, ¿sí? La idea es que las veces que la hago bien sean más de las que la hago muy mal, ¿sí? Así que bueno, vos dirás, ¿y por qué te pagaste? Y porque si sube hasta acá arriba y me toca el stop en positivo, no perdí nada, pero era una lástima no pagarme los 18 pip que tenía, ¿no? Entonces ahí me los pagué. Ahora pongo esta línea para ir jugando con ustedes por encima ahí, que si me vuelve a tocar esa zona, me saco lo que queda, no, un poquito más para ir jugando. Y si sigue cayendo, mira, ahí me voy a poner un lotaje como ejemplo de 0.0, es nada, gente, porque arranqué con poquito. Mira, ahí me pongo una orden chiquita, pero muy chiquita. Cuando el precio llegue acá, no la tocó todavía, ¿no? Una orden pendiente. Cuando el precio cierre acá, ahí, llega ahí, yo ahí cierro la de arriba y la de abajo. ¿Me entienden? Obviamente tenés que sacar la matemática para ver si te conviene acá, si te conviene acá, acá, ¿sí? Yo lo dejo ahí. Yo sé que ahí, si el precio viene, me toca la venta que está abajo, la abre con el lotaje que es la mitad del que está arriba, que ya va ganando 20 pip,
porque vamos 20, ven ahí, 19.8, 20 pip. Bueno, si el precio sube, a mí acá me va a sacar, ¿con qué? Con el lotaje que está arriba, con la mitad del otro, que ya saqué con 18 pip, y la pequeña pérdida, que todavía no lo es, de esta, ¿sí? Ahora, vos podés decir, y si lo dejas un poquito más, bueno, lo podés poner ahí arriba, que también va a salir ganando, ¿sí? Yo lo dejo acá. Tenés que ir viendo en números, nada más. Miren las bombitas me están diciendo, esto tiene que subir, y subió, ¿ven? Un pequeño... Ahí me abrió la orden, miren, ahí la abrió. Entonces, ¿qué voy a hacer? Si el precio cae hasta acá, bárbaro, ¿sí? Gané las dos. Si sube, terminé en positivo también, ¿sí? Con la primera orden me pagué la mitad, de un lote me pagué 0.5, yo siempre, ejemplo, uso un lote, ¿no? De un lote me pagué a los 20 pip, por ejemplo, la mitad. La otra mitad me quedaron en 20 pip, pero comencé una pequeña orden en venta, continuando la tendencia esta que está siendo agresiva, con 0.2 de los 0.5 que tengo arriba, ¿sí? Si me va hacia arriba, la puedo seguir gestionando, hago otra venta más, hago una compra y la saco, pero como mi idea ahora es ganar, sí o sí ya está ganado esto. Inclusive le estoy regalando al mercado esta orden que puse porque se puede ir para arriba, ¿no? Bien, entonces como yo el stop acá no lo tengo, puede pasar de que el precio acá arriba me forme un patrón y no me toco el stop y sigo aguantándolo un poquito más, ¿sí? Inclusive acá en la mitad, por ahí estoy en ganancia. ¿Por qué? Porque esta distancia de 0.2, por ejemplo, es mucho más el lotaje que si sube y va en contra con 0.1, ¿me entienden? Pero bien, ahí estamos. ¿Entendieron más o menos la idea? Estoy inventando en el momento algo que tiene lógica, nada más, ¿sí? Out dólar, igual que el oro, pero más lentito. Bien, bien. Buenos días, ¿cómo le va, Fabián? Espero que estés bien, ¿eh? Ahí está con una sonrisa, dientes blancos hermosos. Muy bien, ¿eh? No lo vayas a cerrar todo. Mirá, vos recién lo leo. Bien, vos ya sabés, Pepe Gatillo, que me suele pasar eso, ¿no? ¿O no? ¿Cuántas veces, gente, lo que quiso poner él es algo que me suele pasar? Hay una opción en el MT4 que si vos no la ajustás, esa palomita no la destildás, es trading con un clic y cuando cerrás un parcial, en vez de parcial te cierra toda la operación. Me ha pasado de que voy por acá y digo, bueno, voy a cerrar un parcial, ¡pac! Y cierro todo. En vivo me ha pasado 10 veces por lo menos de los 2 años en vivo, ¿no? Tremendo. Bien, ahí vamos, gente. Voy a buscar agua y vengo, ¿sí? Si sube... por acá sacaré las dos y si baja, bienvenido sea. Ya gané en la gestión que hice, ¿sí? Esta gestión fue nuestra, 25 pip, la puedo cerrar ahora y me voy con 25 pip y a la vez me pagué ya la mitad del lotaje, que podría ser 10 lotes si quería, pero obviamente somos cuerdos y ponemos ¿no? lo que queremos sacar en la gestión, el 1%, el 2%, el 0.5%. Bien, escucha. Miren las bombas que está tirando. Me vengo para acá porque me está pegando un mareo esto. A ver ahí. Ahí está, ahí va. Miren, ahí va. Ahí vamos, La hicimos bien, ¿vieron? Hoy la hicimos bien. Bien. A ver si este me indica, este indicador que está bárbaro. Lo voy a poner acá, a ver. Esa sensación de conocernos. 1. Bien, prepárense que se viene una explicación que va a estar muy buena dentro de poco para los Pepe que conozco. Vamos a hacer algún zoom que les va a interesar. Oh, mirá, sí, hubiera reventado ahí. La hubiéramos hecho linda, mirá vos. Bárbara. Bien, eso lo sacó. Somos así. Bien, ahí vamos, gente. Voy a buscar... Miren, 30 pip. 30 pip en vivo, Ahí vamos. Estas bombitas me están moviendo loco, pero lo dejo para poder ver acá si sale algún que otro indicador. Son indicadores que voy creando yo, gente, no se asusten, es eso nada más. ¿Qué es eso? Dirán, ¿lo puedo tener? No, es una ayuda, no me baso en nada. Inclusive te están diciendo para compra y sigue cayendo. Lo que sí te está diciendo no que compre, te está diciendo, maestro, guarda que está sobrevendido esto. Nada más que eso. Miren, gente, 31 pip. Acá estamos, 31 pip. Voy a poner en positivo esta, a ver ahí. 6. Esta mañana te escribí. Hay que atravesarnos como pétalos inquietos. Atravesarnos como dos rayos intensos. Sí.
perdón. Bien, miren gente, acá no pierdo nada, porque voy a buscar agua caliente, nada más, para las viejas sin dientes, decía. El stop lo puse en positivo en las dos órdenes, ¿sí? Esta la tomé recién, la idea mía es que si iba hasta acá, ahora voy a cerrar acá, miren, ahí cierro todo. Ahí te diría, cuando me toque el stop de esta, cierro todo, ¿sí? Ahí vamos, miren, 35 pip en vivo en un ratito, ¿eh? Ahí vamos, gente, 35 pip, estoy salvado, estoy en stop en positivo. Inclusive, miren, la de abajo, le voy a poner un trading stop a la de abajo para pagarme algo. ¿Quieren? Miren, miren, miren. Ahí me voy a poner un trading stop de 3 puntos, ahí está. Miren, ahí va, la de abajo, ¿la ven? Miren la de abajo, me paso acá, 36 pip, 37 pip, miren acá. ¿Lo ven al stop ahí en positivo? ¿Lo ven? Ahí va, lo ven por detrás, miren, pack, pack. Obviamente la de arriba la puedo poner, el stop lo voy a poner acá, la de arriba, por si hay una fundamental y de golpe, boom, para arriba, me pierdo esa ganancia. Ya me pagué la mitad, ¿sí? En 18 pip más o menos, la mitad de la orden, de la de arriba del todo. Abrí esta otra que va con un trading stop acá en positivo, y ya vamos prácticamente, miren acá, 40 pip en vivo, gente, llegando a un número redondo, fíjense en el stop, voy a ampliar para que vean, sacaría estas bombitas, las voy a sacar, a ver. Voy a sacar las bombitas porque me está volviendo loco. A ver. No, las voy a dejar porque es la creación de Pepe Mila. Ahí vamos, gente. Llegará a los 40 pips. ¿Qué dicen? El stop que está acá arriba lo voy a poner en donde está la segunda orden que puse nueva, esta que está acá abajo, que va con un trading stop. Lo voy a poner ahí, 66087. A ver. Ahí está. Miren, ahí estamos, ¿ven? Esas líneas bordó que están viendo. Este stop es el de arriba. Este stop es el trading stop que va con la que va abajo nueva que puse, que ahora me puede sacar. Vamos a verlo acá. Si me saca ahí, ahí, a ver. Ahí, vamos a verlo ahí. Ahí lo están viendo ustedes, Vamos a achicar un poquito. Ahí estamos, Vamos prácticamente 40 pip. Estamos ahí. Si sigue cayendo, la próxima llegada es esta, La hicimos lindo hoy, Bien, voy a buscar agua. Ahora sí, escuchá. Aventuras pegan mal y anuncian
Bien, gente, bien, la operación. Fíjense que no me llegó a tocar el stop todavía de la de arriba. Sí, me sacó en positivo con la última operación que pusimos, acá unos cuantos pips para abajo, que ayudó un poquito. El precio sigue cayendo y obviamente que si sigue cayendo, puedo seguir jugando con la gestión de riesgo, ir sacando parciales. En el caso, obviamente, que tenés que vale la pena, no te vas a poner a jugar con esto que no es nada, ustedes me entiendan. Acá estamos viendo un pequeño lotaje, pero si fuera que te queda un lote, no lo vas a cerrar ahora, porque puede seguir cayendo y a cierta distancia que es interesante, pero sí podés decir, bueno, me pago acá, ¿cuánto me pago? Y me voy a pagar, ¿sabes cuánto? ¿Cuánto? Yo me voy a pagar el 50% de lo que me queda. Bueno, y te lo pagás. Y así vas achicando, ¿ven? Miren, ahí vamos. Ahí vamos, gente, 30 pip. Ahí estamos, gente. 30 pip. Vamos. Escucha. A ver cómo está. Déjenme ver acá, sí. En este fin helado. ¿Hay algún Pepe ahí en vivo? Matar de tu enemigo. El muy verdugo cena distinguido. Se los regalo, gente, disfruten, escuchen, muy linda canción. No lo soñé, se me hizo un grito a tu suerte. No lo soñé, se ofreció mejor que nunca. No mires, por favor, y no prendas la luz. La imagen que me figuró. Este film da una imagen exquisita. Esos chicos son como bombas pequeñitas. El peor camino a la cueva del perico. Para tipos que no... Bien, ahí vamos, 34 pips, gente. Llegaremos a los 40, ¿qué dicen ustedes? Llegamos a los 40, mira, le voy a poner la alarma acá en el número redondo, ahí, ¿sí? Para pagarme la mitad, pero ya ahí podés sacar todo. ¿Para qué pagarte la mitad, no? Sí podés seguir jugando, que acá podés buscar una compra ahora. Ustedes están viendo la caída y una, por lo menos hasta acá tiene que venir a dar un beso a la media móvil después. Miren, 37 pips, gente, ahí se los marco, acá abajo, ¿lo ven? Ahí lo ven. 37. A ver, ¿quién da más? 37. Vamos. Che, me pago un pedazo, loco, A ver. Ahí con 37, ¿cómo que no? Una lástima sería, ¿no? A ver, si llega... Vamos a aguantarle un poquito más. Si llega a 36.4, ,33 periódico puro, ahí le saco un... No, ahí me voy a pagar un poquito, pero me voy un poquito como para decir, bueno, ¿sabes qué? Ahí, vamos que se da vuelta. La conozco, vamos, que caiga. Me pago un poquito más. A ver ahí. Vamos, que sube. Ahí está, ahí me pagué algo más. Bien, señores y señoras, dejo arriba del último bajo que está acá, el último alto, perdón, el stop de lo que queda, que no queda nada. Y esto seguirá cayendo o seguirá subiendo, no lo sé. Miren, ahí me sale un Xinjiang dándome la noticia de que está sobrevendido el precio, puede llegar a subir. Las bombas no dieron resultado y obviamente las voy a configurar, miren, las voy a configurar ahora para que desaparezcan, que aparezcan no tanto agresivamente. A ver, ¿dónde está la bomba acá? Ahí está. Le voy a poner 50 ahí. 50. Van a desaparecer muchas, pero ahí está. No desapareció ninguna. A ver si no saqué otra cosa. A ver. El montaje final Es muy curioso. A ver si le pongo 20 ahí. es en verdad realmente entretenido. Bueno, ahí estamos, gente. 33 pip, Llega a 36, ya me pagué casi todo. Esto es para verlo. Fuimos sacando parciales, fui explicando cada movimiento, ¿sí? Estamos en vivo, gente. Súmense a Trading Planeta Pepe, Vamos. No lo soñé. Vamos.
ojo que tiene la sensación de que se nos va para arriba ahora, ¿eh? Le voy a regalar esto al mercado, ¿sí? Ya no me puedo sacar más parciales. Ahora, como la idea mía, que ya sería, ¿no?, que llegue hasta acá abajo, un regalito, por eso se lo regalo al mercado esto, pero ya sacamos muchos, muchos parciales, estuvimos ahí un ratito. ¿Qué horas son? 10:15. Bueno, termina esto y me voy, gente. Si quieren que veamos algo o vemos si nos metemos en otro par, me avisan, No lo soñé, los ojos ciegos, Bien abiertos. no mires por favor, Y no prendas la luz. la imagen que desfiguró. Toma. Con cariño enorme. Una bendición tener a gente como ustedes soportándonos. Les agradezco para siempre. Gracias, gracias. Escucha las campanas del platillo. Tan, tan. A ver en Facebook. Hola, ¿cómo andás? Facebook. Saludos, Nero. Desde acá, del lejano oeste. Estamos en vivo, ahí te pongo, a ver. Un amigo, que no sabe ni lo que son los mercados. Va a decir, estoy en los mercados y te va a buscar al supermercado, ¿viste? Una vez le hice el amor. Bueno, positivo, gente, todo por ahora. Ahí vamos con 31 pips. Les resumo, ¿no? Rapidito. Buen ejemplo el de hoy. ¿Por qué? Porque la fuerza de la moneda estaba a favor del australiano en contra del dólar, como hacemos siempre para ir buscando algo que nos distingue acá desde hace ya varios años. Y muchas veces, como pasó hoy, digo, no, mirá, está fuerte el australiano, está débil. Obviamente puedo tomar mal la decisión, ¿no? Uno no sabe lo que va a pasar. Pero bueno, vi algún patroncito y en vez de ir a favor de la fuerte, me fui a favor de la débil porque ya la fuerte había subido demasiado y me agarré un retroceso que se convirtió, ¿no?, en casi, ¿no?, llega casi al soporte de cómo comenzó la tendencia esta agresiva por una noticia que hubo hoy, ¿no? Así que bueno, puse una orden que podría haber sido un lote. Yo les doy el ejemplo con un lote. De un lote me pagué la mitad con unos 18 pip, después me fui pagando parciales y después por acá abrí otra venta más para aprovechar, que le puse un trailing stop, fue acompañando el precio hacia abajo, me lo tocó, me lo sacó, pagó también acá a la caja registradora y seguimos sacando parciales y ya no tengo más para sacar nada, solamente una orden positiva abierta con 33 pip, esperando que llegue a este nuevo bajo que está acá o al que nosotros estamos buscando, que es este de acá, ¿no? Pero también puede llegar ahí, ¿sí? ¿Cómo que no? Le hice la... Primero va a llegar ahí. Después llegar acá. Si es que llega, ¿no? No lo sabemos. Capaz que ahora empieza a hacer lo que conocemos, ¿no? Esas acumulaciones con bajos más altos. Y empieza a escalar y se nos va. Vamos a ver. Para mí tiene que venir acá abajo, ¿sí? Y si viene hasta acá abajo, vamos a estar viendo 41, 42, 43 pip en vivo, ¿eh? A ver en TradingView si les muestro. Miren los resultados en TradingView para el que no conoce. Les muestro cómo son fundamentales. A ver, un segundito. Si me lo permite esto. Volvemos con Mila. Y mientras esto que siga cayendo, ¿no? Ahí estamos, bien. Acá, miren. ¿Ven lo que les digo? Miren lo que hizo hoy el precio, ¿no? Tremendo, movidita, ven lo que estaba todo tranquilo, miren cómo ajustó y ayudó un poco a la caída que hacía falta, ¿no? Hacía falta que llueva un poco, ahí llovió un poquito, subió, cayó y bueno, veremos si el precio viene, en este caso estamos viendo el oro, ¿no? Pero bueno, retrocedan y miren lo que estábamos hablando del oro, ahí está, ¿sí?
Fíjense, en subida brusca, caída brusca, y ahora está tratando de buscar zonas interesantes del pasado, ¿no? Y generando obviamente una ruta nueva, ¿no? Que serían estas zonas de Fibonacci. Así que bueno, ahí estamos, muchachos, ¿eh? Escuchen, ¿les gusta esto? O más o menos, ¿gusta o no gusta? ¿Qué me dicen? Bien, gente, ¿dónde estamos? Acá. Buenas noches. Nos vamos yendo, loco. A ver, no voy a dejar ver cómo toca el TP en positivo, ¿no? Lo que sí... y el... A ver. Estaba viendo Fuerza de la Moneda. Ahí saco. ¿Dónde estamos? Acá. Bueno, en 36 pips. Vamos a ver si llega a los 40, si quieren. De pasada vemos el oro aparece en rojo, pero porque va cerrando operaciones en positivo. Si nosotros nos vamos al oro, seguramente vamos a encontrar muchas... miren, ahí pasó positivo, casualmente. ¿Lo ven? Quiere decir que va cerrando operaciones. Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es esto, por Dios. Entre el oro y las operaciones de hoy. Miren, acá comenzamos. Por lo menos arriba de los 3 dígitos, ¿eh? Sí, señores. Ahí estamos, gente. A ver. No lo creo. Negativas, positivas, negativas, positivas, negativas. 565. Toma. ¿Te gusta? Ahí tenés. ¿Sí? Ahí tenés. Obviamente cerramos recontra positivo. Mañana no, pero me voy a buscar un lechoncito para hacer acá al horno, al asador, ¿eh? No, lo que voy a hacer acá, porque no quiero, no lo voy a cerrar de forma automática. Voy a esperar porque son un par de compras y ventas. Voy a cerrar todas. Total, ya cierro en positivo, ¿me entienden? Voy a cerrar esto. Obviamente que voy a cerrar acá la ganancia de esta. Esta venta que está acá la voy a cerrar en ganancia. Ya apagué el motor del robot, ¿eh? Ahí lo apago, ahí lo apago, ahí lo apago. ¿Sí? Ayer 100 nos tiró, ojo. Y quedamos en 70 por una operación. Mira, ahí está. Dale, fuera. Si cae, no me interesa que caiga. ¿Para qué seguir operando? Así ya está hoy, ¿no? Y todo esto va sumando. Bien. Todo este quilombo, miren acá, miren acá. Miren esto. Todo positivo, cerró positivo y negativo, ¿no? Así que el oro nos dio resultado y el australiano estamos acá en 34, 35 pips con una operación manual que nos fue dando frutos, no tanto como el oro, obviamente, que el oro hizo prácticamente todo hoy, el bot, ¿no? Que armé, ¿sí? Obviamente que como está así puede estar en negativo, por eso cuando está en negativo tenés que buscarle la vuelta y entender un poco de la estructura para operar, si no fuiste. Gente, la idea es ver que llegue a 40, pero no sé, si llega acá abajo podemos esperar, si quieren lo dejo, si hay alguno en vivo me dice, y si no, nos vemos mañana, como quieran ustedes. Yo ya cerré todo, gente, Si quieren darle like, bienvenido sea, Vieron como con poquito lotaje podés ajustarte, ¿no? A sacar algún profit. Obviamente que lo que sacaste en profit hoy me sirve para mañana, si tengo una operación negativa, saber que como estuve por encima de lo normal, por ejemplo hoy, mañana no voy a estar por encima de lo normal en negativo, sino que lo voy a utilizar para decir, bueno, mañana de este total voy a tratar de un stop de $50, un ejemplo, ¿no? En vez de 30. Eso es, nada más. O un poquito más, ¿sí? Bien, gente, a ver Pepe Mila, venite Pepe Mila, venite porque el show está con Pepe Mila acá, A ver si está ahí Pepito. Ahí está Pepe Mila, mirá Pepe Mila. A ver, ahí está, Mirá, para vos. Sumate, dale, con buena música. Estamos en vivo todos los días. Tratamos de pasar un buen momento con ustedes.
música, rock and roll, blues también si te gusta, operamos en vivo, probamos los bots automáticos, semiautomáticos, opero de forma manual todos los días, bueno, hacemos proyecciones, backtesting y la pasamos bien un rato, así que sumate, no hago publicidad, la idea es que vos si querés compartirlo con tus amigos, me das una mano, es un mimo para mí, compartilo, ¿sí? No sé si quedarme, vamos 35 pip más o menos en este momento, el bot cerró en positivo, vamos a pasar de vuelta un poquito a ver si llegamos, ¿qué nos queda? A ver, y nos quedamos 5 minutos más si quieren, y bueno, súmense gente, vamos, dale, vamos, estamos en el planeta Pepe, ¿sí? Bien, ahí estamos gente, así que bueno, vamos a ver si nos toca el stop en positivo, que lo toque, se lo regalo al señor Mercados, y si cae, bienvenido sea, me meto en ventas por acá, decía, no, ya está por hoy, ¿sí? Bien gente, vamos, terminamos, ¿qué es esto? Libra, out. Sí, señor. 5. Redondito terminamos. Bye. Redondito. Bien. Muchachos. ¿Qué les puedo decir? Me voy. Chau. Chau. Subite a la nave de Planeta Pepe. Así te devuelvo a la Tierra, ¿sí? Porque si no, te me vas a quedar acá en el Planeta Pepe y no, ¿sí? Es un ratito nada más, ¿no? Que no te agarre, ¿no? La gula, ¿eh? Nos vemos. Chao, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo, ¿sí? Te lo regalo. Tatúatelo. Bye. Y no saben